cumpliendo 457 años. Fue fundada el 25 de julio de 1567 por Diego de Lozada, conquistador español, por cierto, a sangre y fuego. Fue fundada Caracas. Vamos a conversar de Caracas y sus avatares con un buen amigo. Se trata de Alejandro López, arquitecto, director del Museo Nacional de Arquitectura y, por cierto, autor de una página sobre urbanismo que salió muchos años en Últimas Noticias, que nosotros extrañamos, de aceras y brocales. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenos días, muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bueno, nosotros con esta ciudad hoy congestionada por todas las actividades que hay y, como decía al principio, pues una ciudad que a veces unos días amamos y otros días odiamos. Hoy, por ejemplo, la amamos porque tiene el cielo que yo estoy segura que enamoró a los que llegaron a este valle, pero la odiamos por el tráfico hoy congestionado, que está como complicado moverse en Caracas hoy. Bueno, pero hay que hacerlo a pie. Pero en eso la ciudad todavía es hostil, tiene muchas zonas que no facilitan el caminar. Bueno, eso es verdad, pero uno debe como aprender a caminar en Caracas. Hay zonas que son más difíciles, pero siempre hay posibilidades de hacerlo. Ahora, Alejandro, quisiera que tú nos dijeras qué ventajas ves tú en la ciudad desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico. ¿Qué cosas podríamos desarrollar? ¿Qué cosas podríamos contribuir además los que vivimos aquí? Bueno, eso es una especie de karma que tenemos los que vivimos en Caracas y nacimos en ella y que la queremos tanto. ¿Qué hacer con Caracas? Porque realmente es que es lo que se debe hacer. Es muy difícil, no es una tarea fácil, que es un tema cultural. En Venezuela hemos tenido una manera de desarrollarnos, digamos, culturalmente desde el punto de vista urbano con mucha complejidad, no como en otros países hermanos latinoamericanos donde las ciudades tienen un sentido, hay un aprecio, hay una valoración de lo que ellas son, de lo que ellas significan, de su desarrollo, de su progreso, de sus mejorías. En Caracas los venezolanos somos en general como más anárquicos. Más improvisados. La improvisación siempre es buena en algunos aspectos, pero también es malo cuando es lo que domina y que no nos permite que desarrollemos, que vayamos creciendo sustentablemente en el tiempo, sino que vamos improvisando para resolver temas que no resolvemos. Entonces, ahí la improvisación no tiene sentido. Uno improvisa cuando hay un imprevisto y hay que responder de manera creativa y rápida. Yo creo que siempre hay que improvisar, pero dentro de un plan, dentro de una línea de navegación que se tenga clara y que se vaya consolidando en pasos. Nosotros no sostenemos lo que hacemos, sino que somos espasmódicos. Ahora, últimamente se habla en algunas ciudades latinoamericanas de la gentrificación. Particularmente en México está como muy en boga este fenómeno que renueva zonas urbanas sobre todo para el fenómeno de los llamados nómadas digitales, gente sobre todo de Estados Unidos, de otros países, que se va a vivir a Ciudad de México porque la vida es más barata allí y eso ha provocado que se renueven zonas para ofrecer alojamiento, pero que también eso ha perjudicado a algunos de sus pobladores. ¿Cómo ese fenómeno se está dando en Caracas? ¿Lo ves en algunas zonas de la ciudad? Mira, sí, obviamente, lo que pasa es que los términos internacionales son como demasiado estrechos para aplicárselos son como camisas estrechas para ponérselas a cualquier otro caso distinto. Ajá. En el caso nuestro, eso que llaman gentrificación se pudiera interpretar como un proceso. Yo pido disculpas anticipadas porque a veces soy demasiado directo y no debería hacerlo, y menos en público. Pero es como un proceso mercantil, especialmente mercantil, en el sentido negativo de lo mercantil, de nuestras zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, en las Mercedes hemos destrozado
un patrimonio Sí, donde hay señor. una arquitectura Ahí vasca. coincido plenamente contigo, pero no solamente desde el punto de vista arquitectónico. Los servicios públicos en las Mercedes es un tema bien complejo. Claro, porque eso es parte de nuestra cultura, que el privado le saca provecho a la tierra y el público debe ser quien dé los servicios. Y eso no es así. El privado en su intervención, que va a tener un beneficio, también debe darle beneficio a la ciudad y debe atender los problemas que su propio desarrollo va a requerir. Yo te diría que en Caracas, bueno, y cuando hablo de Caracas, quisiera que se entendiera que prácticamente en todas las ciudades venezolanas, incluso en nuestros pueblos, sucede lo mismo con escalas y con naturalezas distintas o variadas, diferentes, pero ocurre más o menos lo mismo. Nosotros hemos venido paulatinamente, pero sostenidamente, lamentablemente, destrozando lo que era nuestra ciudad. Por ejemplo, tú montas un negocio en una casa, en un sitio bonito, cualquiera que tú te imagines que sea bello, en el Hatillo, por decir algo, aquí en Caracas. Y en vez de conservar esa arquitectura, de valorar el ambiente acogedor, comunal que tenía esa casa, le monto unas pantallas de materiales que rompen totalmente con el pueblo, etcétera, etcétera. Por eso digo que se ve mucho cultural. También en Chacao, en el casco de Chacao. Exacto, y eso es lo que hemos hecho en toda Caracas, en el Paraíso, por ejemplo. El peor ejemplo de eso, bueno, el Paraíso es, bueno, pero una zona que tiene unas casas tan bellas como San Agustín. Exacto. Bellísimas casas que ojalá en algún momento hubiera una concertación de voluntades entre las autoridades, entre los propios vecinos, para recuperar allí, pero ahí ves unas casas con unos arcos preciosos, unas quintas bellísimas, con otras donde les montaron 2 y 3 pisos, les montaron, bueno, techos de zinc, los convirtieron en talleres mecánicos, es decir, pero eso también tiene que ver con el poquísimo cumplimiento que hay de las normativas urbanísticas, que además, yo no sé, tú que eres el experto me dirás si es así, creo que necesitan una importante renovación. Bueno, obviamente que hay un factor importante que es el irrespeto de una lógica de desarrollo, digamos, de sectores que tienen unos valores, por lo que hablamos antes, porque hay un exceso de visión de sacarle el máximo provecho al edificio, a la tierra, a la casa, al sector. Entonces, bueno, deformamos todo, eso es un aspecto, pero no es necesariamente el más impactante. Yo creo que ahí volvemos un poco a lo que decía antes. Debe haber una conciencia tanto del que habita en un lugar como el que administra un lugar, que pues llámese alcalde, llámese como se quiera llamar, que reconozca que la arquitectura tiene un valor tan importante como lo pueden tener los Diablos de Yare. Así es. Como lo pueden tener nuestras manifestaciones, digamos, de ese tipo, pues de nuestra música, de nuestro teatro, de nuestra poesía. La arquitectura es igual, la arquitectura tiene que tener también un rol importante en la valoración de nuestro país, de manera total, es decir, los habitantes como sus dirigentes, sus organizaciones, sus universidades, sus empresarios, todo el mundo tiene que tener una conciencia del valor que tiene vivir en ciudades eficientes, bonitas, gratas. Eso que tú decías, que no se puede caminar. Bueno, tenemos que aprender a caminar nuestra ciudad, y para aprender a caminar nuestra ciudad primero tenemos también que empezar a hacer obras que permitan que provoque caminar. Así es. Entonces, es un tema de mucha complejidad porque son demasiados factores que requieren que haya una toma de conciencia. Yo no sé realmente cómo se debe hacer eso. Pareciera que es como que es un acto de magia que de repente despertemos. Yo creo que hay que hacer una concientización con las comunidades. Fíjate, Alejandro, hay una cosa que me llama la atención, que en los últimos años lo hemos visto, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, donde se ha hecho un esfuerzo importantísimo de reestructuración, de renovación, de rehabilitación de ese patrimonio
de la humanidad, y que ahora hay incluso tours para conocer la ciudad universitaria, para ver su estructura, pero hay gente que está haciendo, por ejemplo, tours para fotografiar sitios de la ciudad, que acude a sitios visto, por ejemplo, en San Agustín o en otras zonas, el San Bernardino. Eso implica un despertar de esa conciencia que justamente tú nos mencionas. ¿Pudiera eso potenciarse para que comencemos a apreciar más esta ciudad? Sí, es un aspecto importante. Nosotros en el Museo de Arquitectura estamos promoviendo y hemos realizado ya este año 4 recorridos. El año pasado realizamos como 10 por la ciudad y ha habido una aceptación muy importante de gente para asistir a esos recorridos, porque lo hacemos de una manera muy contrastante. Pues vamos a lugares muy distintos, visitamos dentro de esos lugares casos particulares que son digamos, ordenados, bien presentados, pero hay otros que son como demasiado informales. Entonces ese contraste es importante porque te crea esto que tú hablas, pues una conciencia de lo que estamos haciendo. Bueno, pero tienes que invitar a ese tour a los concejales de Caracas, Alejandro. Sí, pero yo ese tema no lo toco porque yo la página de Cerebro Local le dura mucho tiempo y ahí tuvimos muchos encontronazos. Mira, mencionaste la ciudad universitaria, me parece que es un caso espectacular que hay que mencionar. La ciudad universitaria es un patrimonio, independientemente de que lo sea, para nosotros los arquitectos es debe ser de orgullo el que hayamos tenido a un Villanueva que hiciera esta obra tan importante que lamentablemente no es reconocida mundialmente a pesar de ser un patrimonio. Entonces, ¿qué se está haciendo ahorita? La restauración, el rescate de la ciudad universitaria tiene que ir acompañado de un plan de sostenibilidad de lo que se hizo, en donde tiene que haber esa parte cultural, porque ahí hay decanos, ahí hay gente que maneja un departamento que se apropia de un espacio y hace con el espacio lo que quiere. Y ese tipo de sí, bueno, yo pongo un ejemplo nada más, Alejandro, cuando en el proceso de restauración en la Facultad de Ingeniería, recuerdo que se encontraron con un muro al final de una escalera. Exacto. Porque algún decano de esa facultad se le ocurrió que bueno, que esa escalera era inútil, pues. Y los muchachos de los estudiantes chanceaban en que la escalera llevaba a la Universidad de Harry Potter, ¿no? Pero es una cosa insólita. Bueno, y hay muchas otras cosas que no te puedo contar. Así es. que conozco muy bien. Sí. Mira, yo creo que una acción que se debería tomar en Caracas ante este caos que hay, que uno no sabe por dónde agarrar al toro, ¿no? Sí. Por dónde lo agarro. Yo creo que una decisión que sería realmente importante y que tenemos antecedentes para fundamentar esta hipótesis es que tengamos y logremos materializar en la ciudad y en nuestras ciudades un eficiente sistema de transporte, transporte público. Que Los Ángeles digan amén, decía mi abuela. Yo vivo en el Hatillo y para venir del Hatillo al museo aquí en la Avenida Bolívar frente al Nuevo Circo me cuesta muchísimo la movilidad, pero sería ideal que no fuera necesario venir en carro, sino que tú pudieras tener un transporte que te garantice. Eso te empieza a dar, ¿cómo te llama? Un impacto urbano en donde la gente empieza a dejar y se desprende de cosas que más bien nos contaminan, como es el vehículo. Y eso te lo digo porque tenemos una experiencia muy buena. El metro de Caracas, cuando se inicia en los años 80, el metro creó un impacto demasiado importante en la ciudad porque hubo que hacer espacios públicos, hubo que cerrar calles al tráfico y convertirlas en bulevares. Eso floreció en los negocios, floreció en la calidad de las condiciones de vida de nuestros habitantes. Se podía caminar desde prácticamente de la Plaza Venezuela hasta Chacao, Chacaíto, de una manera grata. Entonces, hay que ver que deberíamos agarrar ahorita como un tema prioritario que la ciudad tenga un tremendo sistema de transporte unificado, no la anarquía actual en donde
está en manos de la justicia ordinaria, como dicen por allí. Yo hago Todo el votos mundo para hace que lo que así le da la sea, gana. Alejandro, porque creo profundamente que una gran ciudad debe tener eso, un muy buen sistema de transporte público. Te agradezco siempre tu disposición a conversar con nosotros y espero que podamos seguir conversando de esta ciudad que, como decía al principio, yo no soy caraqueña, pero tengo muchísimos años viviendo aquí y a veces la amo y otras veces la odio. No, no la odies nunca, nunca. No. Primero porque no se debe odiar nada. Eso le hace daños a uno. Y segundo, que la ciudad con sus problemas tiene maravillas que tenemos que pensar que la vamos a aprovechar y la vamos a desarrollar y la vamos a potenciar en un futuro. Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo. Gracias a ti. Era Chao. Alejandro López, arquitecto, director del Museo Nacional de Arquitectura, fue columnista muchos años de Últimas Noticias, una columna que me encantaba, Aceras y Brocales. A esta hora hacemos un contacto